Vamos a poner a prueba lo imposible. ¿Podría el mejor detective del mundo, L, atrapar a los mayores psicópatas de la ficción? ¿O terminaría siendo derrotado por ellos? Los participantes en este video serán Jigsaw, Dexter Morgan, Johan Liebert, Joe Goldberg y la organización del Juego del Calamar. L tomará los casos e intentará poner a cada uno tras las rejas. ¿Lo conseguirá? Averigüémoslo. El ambiente en el viejo edificio es opresivo. El eco de las pisadas de la policía se mezcla con el sonido del oxígeno entrando en los pulmones debilitados de John Kramer. Todos le apuntan, pero uno le acerca una laptop donde solo se podía apreciar una letra L gigante. De la laptop sale una voz modulada, calmada pero con fuerza que domina la sala. Soy L. He seguido su caso por un largo tiempo, señor Kramer. He observado la manera en que transforma el sufrimiento en lecciones y lo llama a apreciar la vida. Fue precisamente esa curiosidad lo que me llevó a interesarme en atraparlo. Lo que hace no está bien, es retorcido. John sonríe débilmente, apenas moviendo la cabeza. Así que estoy hablando con el mejor detective del mundo. Sabía que diría algo así, pero esta noche tal vez cambie su forma de ver mi trabajo. Su socio Watari, el único vínculo entre usted y el mundo, no se ha reportado hace mucho tiempo, ¿verdad? Trabajar con usted de manera tan directa no es una manera coherente de apreciar la vida. Por eso lo elegí. De repente los monitores que estaban en el lugar se encienden. En ellos aparece Watari, encerrado en una habitación, con un temporizador descendiendo segundo a segundo. Él le guarda silencio unos instantes antes de responder. Watari no debería estar involucrado, pero al hacerlo, solo confirma que su objetivo no es enseñar, sino manipular. Kramer responde sin perder la calma. Pase conmigo esta noche, escuche lo que tengo que decirle, y Watari saldrá con vida. La voz modulada de L responde de forma breve. Está bien, hablaré con usted. Durante largos minutos, John desarrolla su filosofía. Habla sobre lo frágil de la vida, sobre cómo el sufrimiento despierta un nuevo valor a quienes sobreviven en sus pruebas. Sus palabras fluyen como si en verdad lo sintiera, mientras intentan averiguar de dónde se está transmitiendo la señal, mientras el temporizador sigue descendiendo, acercándose al final. El reloj marca 3 minutos restantes. John se inclina un poco hacia la cámara. Se acaba el tiempo, L. Dime, ¿qué harás? ¿Te quedarás sentado viendo cómo tu compañero empieza a sangrar por la boca? La L permanece inmóvil en la pantalla. Sobre el silencio responde. John sonríe convencido de que la presión ha comenzado a quebrar incluso al mejor detective del mundo. Faltan 2 minutos. Admítelo, no puedes salvarlo. Cuando queda un minuto, la voz de L finalmente rompe el silencio. Su tono es tan calmado que hace que varios de los presentes contengan el aliento. Me dijo que si hablaba con usted, Watari estaría bien, ¿no? John frunce el ceño por primera vez. Entonces la voz de L se endurece. John Kramer, usted no es el único que puede deducir el comportamiento humano. Estudié cada caso, cada juego, cada opción que le dio a los participantes, y en cada una de ellas siempre tenían la opción de vivir. Eso me dice que es un hombre de palabra, así que decidí confiar en usted. Además, descubrí que no era una transmisión en vivo apenas 10 minutos después de que comenzara a hablar, y no coinciden con las imágenes mostradas en la supuesta transmisión. Me quedé conversando solo para escucharlo confesar. El rostro de John se congela, su seguridad se desploma de golpe. L había logrado vencer el juego de Jigsaw, debido a que estaba muy familiarizado con la informática desde muy corta edad. El temporizador llega a 0, nada ocurre, el silencio pesa más que nunca. En ese momento un clic metálico resuena en la sala. A un costado una caja fuerte se abre lentamente. Dentro de él está Watari, exhausto, pero vivo. La policía lo libera, mientras la pantalla muestra por última vez la L. Su juego terminó, John Kramer, y del proceso habló demasiado. John baja la mirada consciente de que ha perdido. L lo derrotó sin levantar la voz, sin dejar que sus emociones lo guiaran. John quería meterlo en su juego, pero al final fue él quien quedó atrapado en la lógica más implacable del mejor detective del mundo. Cuando los cuerpos del carnicero de la bahía empiezan a aparecer, L no muestra un gran interés. Para él, al principio no es más que otro asesino meticuloso, pero todo cambia en el momento en que descubre un patrón que los demás pasaron por alto. Todas las víctimas eran criminales que habían escapado de la justicia. Ese detalle es suficiente para captar su atención. Ahora no se trata de un simple psicópata, sino de alguien con un código, alguien que se cree juez, jurado y verdugo. Y en ese instante, L decide participar en conjunto con la policía de Miami. Su conclusión inicial es clara. Watari llega al lugar cargando una laptop de donde sale una voz robótica que dice: Saludos a todos los miembros del cuerpo de policía de Miami. Soy L. El caso del carnicero de la bahía me parece muy impresionante. Estamos enfrente de un profesional. El trabajo quirúrgico en los cuerpos lo confirma. No es alguien improvisando, sino alguien con conocimientos avanzados. Espero que podamos trabajar juntos para resolver esto. Su primera búsqueda es obvia. Rastrea en las bases de datos a prófugos o criminales con esas habilidades. Personas que pudieran querer acabar con otros delincuentes, o por lo menos algún lugar donde pasaron los hechos. Pero no encuentra nada. Parecería como si los cuerpos aparecieran solo porque sí. Y cuando no encuentra nada afuera, toma una decisión
decisión mucho más drástica: mirar hacia adentro. Empieza a investigar a la propia policía de Miami, centrándose en el equipo forense. Ahí descubre una serie de piezas inquietantes que empiezan a encajar: el caso que Harry Morgan intentó encubrir, el renacimiento de Dexter en el contenedor, el origen de un monstruo que fue marcado por la sangre desde su infancia, y el nombre de Brian Moser, su hermano biológico, con comportamientos idénticos pero con un ritual de drenado de sangre. El mismo Brian que intentó acabar con Deborah Morgan y que desapareció repentinamente. Es muy probable que el propio Dexter lo eliminara. Al adentrarse más en la familia Morgan, descubre que años después hay una desaparición misteriosa de la enfermera que trataba a Harry en el hospital. Desde que esta mujer abandonó el hospital, las estadísticas de muerte bajaron considerablemente. Cada archivo que revisa lo acerca más a la verdad. Todo apunta a que Dexter Morgan no solo es un hombre roto, sino el carnicero de la bahía, alguien que quedó marcado desde pequeño y que sigue un código que no le permite dañar a personas que no sean malas, quizás inculcado por la persona que lo rescató aquel día, Harry Morgan. Pero él sabe que necesita algo más, una confirmación definitiva, y para eso utiliza al mejor recurso posible, el sargento James Doakes. Doakes desprecia a Dexter, siempre lo ha considerado raro, oscuro y falso. Él le aprovecha ese instinto y lo empuja a actuar, a observar cada uno de sus pasos y a presionarlo. Dexter sale de eso fingiendo que es un adicto, lo que calma un poco a Doakes, pero él está seguro después de investigar a fondo su pasado, por lo que le dice todo lo que sabe. Con esto finalmente ocurre lo inevitable. Doakes entra al apartamento de Dexter y descubre una caja oculta en el aire acondicionado. Dentro de ella están las pruebas que sellan su destino, muestras de sangre de todas las víctimas del carnicero. Ese hallazgo lo cambia todo. Con la prueba en sus manos y con él como cerebro imparcial que nunca dejó que las emociones interfirieran, el caso se cierra. Y lo más impactante es que Dexter nunca llega a verlo venir. L jamás se presenta ante él. No hay confrontación cara a cara. Tampoco hay juego de ingenio frente a frente. Todo ocurre desde las sombras, como si L hubiera estado un paso adelante desde el inicio. Ese mismo día, la policía de Miami tiene una reunión. Al frente está un hombre vestido de negro que sostiene una computadora. He llegado a una conclusión. El carnicero de la bahía no es un criminal externo, no es un fugitivo, ni alguien escondido entre las sombras. Es alguien dentro de este mismo círculo. El trabajo quirúrgico en los cuerpos indica a un profesional con acceso constante a escenas del crimen. Eso reduce la lista de sospechosos a un número muy limitado. Entre ellos, el nombre más consistente es Dexter Morgan. Revisé su pasado: la desaparición de la enfermera que atendió a Harry Morgan, el origen de Dexter en el contenedor ensangrentado, un caso escondido por el mismo Harry, la conexión con su hermano biológico, Brian Moser, quien desapareció después de intentar asesinar a su hermana adoptiva. Cada uno de esos puntos conduce al mismo lugar. Hoy, gracias a la intervención del sargento James Doakes, tenemos la confirmación. La caja de muestras de sangre encontrada en el apartamento de Morgan es una prueba definitiva. Con esto, la probabilidad de que Dexter Morgan sea el carnicero de la bahía es del 100%. El caso está resuelto. Dexter no podía creerlo. Intenta escapar, pero múltiples policías que él le tenía esperando afuera bloquean la puerta. Y así es como él resuelve este caso, y Dexter Morgan termina en prisión. Muchos años antes de que el nombre Kira estremeciera al mundo, o tuviera algún significado para él, había otro misterio que solo él podía intentar descifrar. Un caso que jamás salió a la luz pública debido a la controversia que tendría. Él observaba sus múltiples pantallas, las cuales tenían las noticias de diferentes partes del mundo, algo que hace habitualmente para encontrar un caso interesante. Al mismo tiempo, comía una pila de postres que tenía en el escritorio. Mientras saboreaba su dona, algo capta su atención. En Alemania están pasando muchas cosas, como lugares quemados y gente que acaba con su propia vida. Detrás de cada aparente coincidencia debía haber un patrón tan perfecto que solo podía ser obra de alguien. Alguien que no era una persona normal. Él le observó los nombres de las víctimas, los mapas de Frankfurt, Düsseldorf y Múnich. En todos los casos, había un hilo invisible que conectaba las muertes. Solo debía encontrarlo. En las noticias también se reveló el nombre de un médico japonés que estaba en búsqueda y captura, Kenzo Tenma. Doctor Tenma, estoy casi seguro que usted no es el responsable, pero ¿por qué está huyendo?, diría L. Para ese tipo de casos, L necesitaba ojos en el campo, por lo que eligió a Naomi Misora, una agente del FBI con una reputación impecable y una mente muy hábil, la cual ya le había ayudado en otro caso hace unos cuantos años. L la contactó vulnerando su laptop. Naomi se encontraba en su apartamento cuando de la nada una L apareció en su pantalla. Saludos, Naomi Misora, diría L. Ella respondería: tengo teléfono, ¿sabes? ¿Por qué siempre tienes que meterte en mi laptop? Tu seguridad es tan mala que es más fácil hacer esto que llamarte. Arregla eso. Bueno, ¿a qué debo tu llamada? ¿Tu sucesor loco que se quemó escapó de la cárcel? No, sé de buena fuente que B sigue encerrado, pero necesito tu ayuda para resolver un caso en Alemania. ¿Te interesa? Naomi acepta, ya que sigue considerando que trabajar con él es un privilegio. Perfecto.
te enviaré los detalles. Tu vuelo sale esta noche. Naomi llegó a Alemania el día siguiente. Él le había dado instrucciones claras. Al igual que en el caso anterior, volvería a darle un informe diario al finalizar el día. Pero en este caso en específico, también le gustaría escuchar todo lo que ella escucha. Por lo que le dijo que se consiguiera un micrófono. Naomi no entendió, porque ya que en su última misión solo bastó con el informe, no le encontraba el sentido. Pero aún así decidió confiar en la gran mente del detective. Visitó el lugar donde los padres de Nina Fortner habían muerto, y también el hospital donde trabajaba el Dr. Tenma. Mientras narraba sus hallazgos a través del micrófono y hablaba con los encargados, él le unía cada pieza. Naomi Misora, el Dr. Tenma no es culpable. Investigué en los archivos de la policía alemana. Él fue el principal sospechoso después de la muerte del director del hospital. Todo apuntaba a que tenía sus buenas razones, pero también decidí investigar sus casos previos como médico. Él decidió salvar a un niño llamado Johan antes que al alcalde del lugar, un niño que en teoría fue una víctima de una desgracia familiar, de la cual solo él y su hermana sobrevivieron. El informe dice que la hermana estaba en estado de trauma y él fue ingresado a neurocirugía. ¿A qué quiere llegar contándome cómo ese doctor salvó a ese niño?, diría Naomi. Escucha, el nombre de la niña era Anna Liebert. Tiempo después fue adoptada y cambiaron su nombre a Nina Fortner. Entonces el responsable de todo esto es su hermano, Johan Liebert. Debemos avisar a las autoridades. Podrían arrestar al doctor injustamente, dijo Naomi. No, sin pruebas sólidas, solo entorpeceríamos el caso. Lo que tenemos aún no es suficiente. Debemos probar que Johan Liebert está detrás de todo esto. Por favor, investigue el orfanato Kinderheim 511. Naomi así lo hizo, descubriendo el plan para que Johan se convirtiera en la próxima figura que aterrorizaría al mundo. Eso confirmaba dos cosas, que Johan estaba detrás de todo y que era un profesional en manipular la mente humana. Él le vio delante de él a un monstruo capaz de ocultarse y hacer que todo pareciera un accidente. Sin duda, uno de sus más grandes rivales hasta la fecha. Días después, siguiendo nuevas pistas, Naomi llega hasta el lugar donde Johan había dejado un mensaje. Mírame, mírame, el monstruo dentro de mí se está haciendo más grande. Tienes que ver esto, dijo Naomi con la voz temblorosa. Estoy escuchando, respondió L. Supo que aquello no parecía una simple firma. Johan estaba guiando a Tenma a su trampa. Una personalidad fragmentada, quizás múltiple, dijo L. Aunque no, teniendo en cuenta lo que ese sujeto ha hecho, no puede ser. ¿Crees que Johan quiera que Tenma lo case? Creo que Johan está cazando al Dr. Tenma. Después de eso, Naomi caminaba de regreso a su hotel. De la nada, la silueta de un joven apareció entre las sombras. Tenía el cabello rubio, sonrisa tranquila y una mirada vacía. ¿Eres Johan Liebert? Eso dicen algunos, respondería, pero los nombres son irrelevantes para mí. Naomi apuntó su arma. Ella ya le había advertido del peligro que este hombre significaba, pero Johan no se inmutó. No quiero hacerte daño, dijo ella. Eso es lo que todos dicen antes de destruir lo que aman, respondería Johan mientras se acercaba. Dime, Naomi Misora, ¿amas tu vida? ¿Eres feliz? Claro que sí. No la amas. Si la amaras, no estarías aquí, sola, intentando casarme. Cállate. Tu familia, tu pareja, todo eso es una ilusión. ¿Por qué dejarlos para venir a la bella Alemania solo por mí? Lo que realmente deseas es vivir en constante peligro. Créeme, lo puedo ver en tus ojos. ¿Te gusta sentir la adrenalina? Dime, ¿cuántas vidas inocentes llevas en la espalda? ¿Crees que tu trabajo nunca alcanzará a los que amas? Yo mismo me pensaría darme una vuelta por Japón y ver a tus padres, y lo que les pasara sería solo culpa tuya. Naomi cayó de rodillas. L desde la distancia escuchaba todo. Naomi, no le creas, diría L, pero Naomi solo tenía un micrófono, no un auricular para escucharlo. La voz del monstruo era demasiado dulce. Tranquila, a mí no me interesa hacerle daño, pero créeme, tarde o temprano alguien lo hará. Cuando eso pase, cuando tu novio sufra en agonía, sabrás que todo fue tu culpa. ¿Sabes qué es la verdad, Naomi? Dijo Johan inclinándose frente a ella. Morir es el único acto que los alejará de esta vida. Tus padres gozarán de su jubilación y tu novio seguramente se alejará de esta vida al ver que tú ya no estás, lo que indirectamente lo terminará salvando. Naomi estaba quebrada por dentro. Tomó su arma y... Él bajó lentamente la mirada. Su taza de café cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Maldito seas, Johan, murmuró él. El cuerpo de Naomi yacía en el suelo, mientras el joven rubio se alejaba con total normalidad. Los días pasan. Él está decidido a encerrar a Johan. Esto ahora es algo personal. Se levanta después de dormir 17 horas. Watari le lleva su comida y le dice, ¿17 horas solamente?
pero que no planees estar despierto otras 102 horas. He dormido para no tener daños neuronales, pero no quiero perder el tiempo hasta atraparlo, Watari. He investigado a mis nuevos ojos y manos en Alemania, y creo que lo tengo. Heinrich Lunge. Esa misma noche, mientras Lunge analizaba datos en su computadora, la pantalla mostró un código, y después una letra L de color negro en toda la pantalla. Buenas noches, detective Lunge. Soy L. ¿Quién diablos es usted? ¿Cómo accedió a mi computadora? Alguien que sabe que el Dr. Tenma no es culpable. ¿El principal sospechoso no es culpable? ¿Qué prueba tiene para decirme eso? Tengo toda la verdad. Solo necesito que me escuche. Durante horas, él le explicó lo de los orfanatos, los experimentos y las muertes. También el nombre de la persona que estaba detrás de todo esto, Johann Liebert. Lunge escuchó con frialdad. Su mano hacía el movimiento de escribir con cada frase que salía de la computadora, memorizando así cada palabra. Cuando él terminó, él solo dijo: entiendo, haré lo que esté en mis manos. Confío en que así será. Días después, el detective Lunge localizó al Dr. Tenma. Cuando finalmente se encontraron, el detective alemán lo observó con respeto. Dr. Tenma, lo siento, estuve equivocado. Hay alguien que quiere hablar con usted. Lunge abrió su laptop. En la pantalla había una L que dejó confundido a Tenma. Saludos, Dr. Tenma. Soy L. Sé lo que hizo, sé por qué lo hizo. Salvó una vida, pero esa vida fue la de un monstruo. Lo sé, y voy a terminar con él, respondió Tenma. Aguarde, ¿estás seguro de que eso no es exactamente lo que él desea? El doctor guardó silencio. No deje que lo manipule. Ese hombre se merece estar encerrado por el resto de su vida. Una de las mejores agentes con las que he trabajado murió por su culpa hace unos días. Entiendo lo que siente, pero lo que quiere hacer no es el camino correcto. Tenma suspiró. De acuerdo, lo atraparemos, contestaría. Supongo que ya le dijo dónde estará, ¿o me equivoco? Sí, lo sé. Perfecto, entonces esto es lo que haremos. Lunge y Tenma prepararon la emboscada. Policías encubiertos rodeaban el área. Roberto, el aliado de Johann, aunque con mucha dificultad, fue neutralizado. En medio de la lluvia, Johann apareció frente a Tenma. Sus ojos azules reflejaban una calma que solo alguien que no tiene alma puede tener. Dr. Tenma, dijo Johann, para usted todos los humanos son iguales, por eso me salvó. Pero lo único que es igual para todos es la muerte. Se toca la cabeza y le dice: usted tiene permiso de morir, verá el paisaje final. Tenma apuntó. La tensión era insoportable. En ese momento, los policías rodearon a los dos. No esperaba tener compañía, dijo Johann. Lunge llevaba un paraguas y en su otra mano, la laptop. Saludos, Johann. Soy L. Johann sonrió con curiosidad. Así que usted fue quien envió a Naomi Misora. Dígame, ¿ella está bien? Sabe bien lo que hiciste. Respondería L. Lo he leído en cada crimen, en cada palabra que dijiste. Todo esto es solo un intento para darle sentido a tu propia existencia. Has hecho lo mismo con cada persona y ahora quieres convencer al Dr. Tenma de que acabe contigo. Tenma bajó ligeramente el arma. Dr. Tenma, lo que usted hizo aquella noche no fue un error, fue un acto humano. No permita que este hombre lo destruya desde dentro. No se convierta en alguien igual a él. Johann, sereno, respondió: y sin embargo, por salvarme mató a cientos. ¿Qué le hace pensar que ahora mismo usted no es igual a mí? Supongo que estamos dando vuelta en círculos. Replicó L. Policías, no se muevan, sin importar lo que pase. Dr. Tenma, la decisión es suya. Tenma cerró los ojos por un momento. El ambiente estaba lleno de tensión. Se acercó lentamente a Johann y en lugar de disparar lo golpeó en la cabeza dejándolo inconsciente. El ambiente de tensión se fue. Él simplemente dijo en voz baja: bien hecho, Dr. Tenma. Días después, Johann estaba encerrado en una celda blanca con una camisa de fuerza. Él lo observaba a través de una cámara. Entonces, L, ¿qué te hace mejor que Herald Coyle y Deneuve? Preguntó Johann con una sonrisa apagada. Yo también soy ellos dos. Respondería L. ¿Eres el detective número 1, 2 y 3? Interesante. No lo intentes. No podrás manipularme o sacar algo que te sirva contra mí. Sé cómo actúas. O quizás tienes miedo de que sí lo logre. Vamos, habla conmigo un rato. De hecho, sé exactamente lo que te atormentará. Y es que nunca sabrás lo que estoy pensando. Y tampoco volverás a hablar conmigo. El monstruo por primera vez no respondió. Disfruta tu vida en prisión, Johann Liebert. Diría L antes de que Lunge sacara la laptop de la sala. L no habla mucho de este caso, pero una vez le dijo esto a sus sucesores. Hay muchos tipos de monstruos que me dan miedo. Monstruos que causan problemas sin mostrarse. Monstruos que secuestran niños. Monstruos que devoran sueños. Monstruos que chupan sangre. Y luego, monstruos que solo mienten. Los monstruos mentirosos son una verdadera molestia. Son mucho más astutos que los demás. Se hacen pasar por humanos aunque no entienden el corazón humano. Comen aunque nunca han experimentado el hambre. Estudian aunque no tienen
tienen interés en la academia, buscan amistad aunque no saben amar. Si me encontrara con esos monstruos, probablemente me comerían. De hecho, a veces pienso que yo soy uno de esos monstruos. Muy bien, ahora la explicación de cómo fue que creé esta historia. Y a ver, esto tiene que empezar por mi historia personal con Death Note. No es por alardear, pero siento que yo comprendo muy a fondo el mundo de Death Note. Más que todo porque no tengo conciencia de cuántas veces he visto el anime ya. Si ven en mi canal tengo un video que se llama Todas las diferencias entre el anime y el manga de Death Note, por lo que me tuve que leer el manga muchas veces y también le sé un poco a eso. Y considero que este punto es muy importante porque cuando ves mucho una historia, cuando una obra te gusta mucho o cuando simplemente te entretiene, se aprende que al final tener bandos no es bueno. Un autor no busca que la persona tenga bandos al crearlo, él simplemente quiere que su historia se dé a conocer. Obviamente si la historia es buena, termina siendo que la gente ame personajes, odie personajes, y eso habla muy bien de la historia creada. Pero en mi caso, después de ver tanto tiempo Death Note, aprendí a no tener ningún bando, aunque inicialmente cuando tenía 12 años y la vi, era Team Kira. Entonces, sabiendo que con el tiempo yo sé aceptar que él es un personaje fuera de lo común, quizás el mejor detective jamás escrito, y sabiendo las obras que ha hecho como ser el detective número 1, 2 y 3, o que él era el equivalente a grandes agencias de investigación como el FBI y la CIA, hace que uno entienda que era un personaje con una mente extraordinaria. Él era lo mejor de lo mejor, y si tienen el argumento de si él era tan bueno, entonces ¿por qué terminó muriéndose? Es que a ver, estaba jugando con una mano atada a la espalda. Su mente era la mejor del mundo, pero la Death Note no era algo que estuviera en el mundo, era un agente externo y sobrenatural, por lo que hizo tiene mucho mérito. Encontrar a Light y saber que él es Kira pero no poder demostrarlo es un logro que nadie hubiera logrado conseguir si no tenía su mente. Y aclarando eso, ahora puedo hablarles un poco de Johan, porque Johan tampoco es un personaje que se pueda tomar a la ligera. Es obvio que si este video es tan largo es porque es un personaje muy complejo. Se los mencioné al inicio del video, él estaba criado para ser la segunda figura que ha influenciado más masas en toda la humanidad. El primero ya sabemos quién es y ya sabemos lo que hizo, por lo tanto no hay que esperarnos menos de Johan. Y es que no sé ustedes, pero la forma que tiene Johan de manipular la mente humana siempre me pareció interesante. Eso lo hemos visto en personajes de la historia atroces, que no quiero mencionar los nombres porque quiero comer básicamente y si no, no voy a poder cobrar este video. Pero ustedes saben de quién Johan iba a ser el reemplazo. Por eso mismo decidí que Naomi Misora sí iba a participar, pero iba a terminar muriendo. Porque a pesar de que es muy inteligente, muy brillante y estaba siguiendo las órdenes de L, Johan en cuanto a entender la mente humana nos referimos es superior a Light Yagami. Y si este último pudo manipularla en cuestión de minutos, Johan lo podía hacer en segundos. Y si se preguntan por qué perdió, básicamente es por el factor sorpresa. Él le envió a Naomi Misora, pero él nunca fue de manera presencial a Alemania. Y al contactar con el detective Lunge tampoco se puso en peligro. Y al no estar ahí pudo estudiar cómo Johan hablaba con las personas. Pudo descifrar el plan al tener los datos que el Dr. Tenma tenía. Y lo pudo atrapar porque Johan no se esperaba que alguien al otro lado del mundo fuera a buscarlo. Y una de las cosas muy importantes para esta historia creo que es de donde saqué la información para crearla. Como les dije, Death Note es mi segunda obra favorita, me encanta bastante. Me gusta más One Piece, pero no estamos hablando de mis gustos ahora. Por lo tanto, sé mucho del universo Death Note. Y para esta historia tomé información de Another Note, que a pesar de no ser canon, está muy apegada al estilo de escritura que tiene Tsugumi Ohba. El ejemplo claro es cuando Naomi Misora le dice que por qué no puede contactarla de otra manera, o por ejemplo cuando le pregunta si el loco que se quemó escapó de la cárcel. Esta historia está en mi canal, pero me da mucha pena que la vean, tal vez en un futuro la vuelvo a hacer mejor. Lo de L trabajando 102 horas sin parar y después dormir 17 lo saqué del one shot L One Day, que nos explica cómo L tenía un día normal en su vida. One shot que también tengo en el canal, así que pueden ir a verlo si gustan. Y por último, yo sé que el discurso de L no está ligado a nada de Monster y que creo que más que nada L quería decirles a sus sucesores que no fueran a terminar como él, un adicto al trabajo que no le importa nada más que hacer lo que es su pasión. Pero en mi lore decidí hacer como que L quedó tan tocado después de conocer a Johan que decidió advertirle a la persona que en un futuro se convertiría en él que tuviera cuidado con personas así. Y sí sé que esta información quedó un poco larga, pero espero que por lo menos haya sido entretenida. El gran detective L se encontraba buscando su próximo trabajo. Mientras leía noticias en su computadora, comía una cantidad absurda de dulces. Pasó muchos titulares, pero uno en específico decía algo así como:
Millonario acaba con una persona y el hecho es transmitido en una red social. Joe Goldberg ahora está en búsqueda y captura. Él leyó a fondo la noticia, pensó un poco si debería ayudar en el caso, pero al terminar de leer decidió que no era una buena idea involucrarse. Watari le llevó más comida y le preguntó: ¿ya encontraste tu próximo caso, L? Sí, lo tengo, respondería. Y sí, así termina la historia de L. Y si se preguntan el por qué, es porque no vi ningún escenario en el cual a L le interesara resolver este caso. De hecho, ni en Madre Linda, ni en Londres, ni después que acabara con Beck, y mucho menos en la última temporada con Bronte, donde Joe prácticamente ya era un millonario que simplemente acabó con alguien. Esta es la prueba de que no a todos los detectives les va a importar el mismo caso. De hecho, L se ha dejado muy en claro en Death Note que él simplemente acepta lo que le gusta o lo que supone un reto para él, y esto no era para nada un reto. Sin embargo, antes de terminar, me gustaría mostrarles el caso que sí aceptó, y es este. L cada cierto tiempo analiza datos de ciudades en busca de casos muy bien escondidos. Notó que en Corea del Sur cada año hay un descenso de población minúsculo pero no justificado. Siempre es el mismo tipo de gente, endeudados, personas que el sistema ya había descartado por completo. Para la policía no existe delito, porque nadie denuncia nada, y para el gobierno no hay motivo para investigar. Pero para él eso es exactamente lo que lo vuelve sospechoso. Al analizar los registros nacionales, descubre que las desapariciones no son aleatorias, ocurren en intervalos casi perfectos, una regularidad anual imposible de atribuir al azar. El verdadero punto de quiebre llega cuando él cruza los nombres de los desaparecidos con movimientos financieros. Ahí aparece el detalle que nadie más vio. Tiempo después de las desapariciones, uno de los desaparecidos se vuelve millonario sin razón aparente. Él entiende la verdad en segundos, no son secuestros, las personas aceptan irse. Eso descarta el crimen común y apunta a algo mucho más sofisticado, una organización que no necesita forzarte, porque entiende perfectamente cuánto vale la desesperación humana, un sistema estructurado y diseñado para repetirse sin dejar huellas evidentes. Él llega a una conclusión inevitable: existe un sistema clandestino de juegos mortales, oculto a plena vista, sostenido por dinero y por poder, por lo que decide contactar al beneficiario más reciente, una persona que no había usado su dinero por mucho tiempo desde que lo recibió, Seong Ji-han. En la computadora apareció una L. Saludos, Seong Ji-han, soy L. He investigado el juego en el que participaste. Hace unas horas vulneré tu computadora y a través de tu cámara vi toda tu investigación. ¿Podrías por favor contármelo todo? Ji-han así lo hace. Estaba agradecido de que el mejor detective del mundo quisiera ayudarlo a acabar con esos juegos diabólicos. Él escucha en silencio, procesando cada palabra. Para cuando la llamada termina, el sistema completo ya está claro en su mente. Prevé que el plan de Ji-han fallará, también su participación en los otros juegos, y anticipa el apagón de señal del rastreador que lleva en su diente. Él le hace lo único que puede hacer en el momento: prepararlo mentalmente. Le enseña a pensar como los organizadores. Investigué todos los juegos de niños en Corea. Quiero saber cómo vencer cada uno. Le explica la lógica detrás de los juegos, como cada prueba no busca matar al azar, sino eliminar por decisiones humanas bajo presión extrema. Cuando Ji-han entra a la isla, él le corta todo contacto. Cualquier comunicación rompería el sistema y alteraría a la organización. Aún así, sabe que la vida de Ji-han corre peligro por sus compañeros, por lo que hace su trabajo lo más rápido posible. Mientras los juegos avanzan, él se concentra en la pieza más compleja del rompecabezas, la isla. Usando la última señal de rastreador del diente, analiza cada isla cercana al territorio coreano. Descarta una por una según tamaño, aislamiento y posibilidad de construcción encubierta. Elimina posibilidades hasta que solo queda una, pero como siempre actúa desde la distancia. Cuando el momento es perfecto, penetra los sistemas centrales. Las pantallas del complejo cambian frente a Frontman y toda la organización. Una L gigante aparece. Saludos a la organización del juego del calamar. Soy L. Explica cómo el sistema fue descubierto sin necesidad de errores internos, cómo localizó la isla y que su dinero nunca lo podría detener. Para su desgracia, yo también tengo dinero, diría. Y entonces, él le remata. Tengo que admitirlo, la organización coreana fue la más compleja que he tenido que desmantelar. Añade casi con indiferencia que la versión estadounidense cayó solo en 2 días. Minutos después, Watari rodea la isla con fuerzas policiales armadas, tantos que no pueden intentar defenderse ya que los superan en número. La L desaparece
desaparece mientras los policías entran a las instalaciones de llevarse a todos. Dice que L buscara de forma peculiar los casos, ya que, como comprenderán, comunicarse con él no es tan fácil. De hecho, es imposible, ya que él solo escoge los casos que más le gustan o que él quiere resolver. La complejidad del juego del calamar me pareció muy buena para que L entrara y que contactara con Jihan para intentar entenderla desde dentro, ya que en mi historia él ya había desmantelado la versión estadounidense, y obviamente me imagino que han de ser diferentes. Supongo que lo veremos en la cuarta temporada de los juegos del calamar. Y que se llevaran a Jihan era algo esencial, ya que en todo el tiempo que lo trasladaban no le quitaron el rastreador, por lo tanto él simplemente tuvo que descartar islas desde la última señal que recibió. Y sé que muchos han de pensar que yo soy un gran fanático de L, y pues sí, me gusta mucho el personaje, pero la verdad es que él tiene la ventaja de que la tecnología resuelve casi todo. Él desde muy pequeño ha estado muy metido en el mundo tecnológico y obviamente sabe mucho acerca de eso. Por lo tanto, triangulando las señales, hackeando cosas, logra resolver los casos de una manera muy sencilla. Y al menos para mí, como yo considero al personaje, este caso no entra en los más difíciles para él, pero sí le dio un reto, o al menos le llamó un poco la atención.